Hola, bienvenidos a Historia alrededor de los años. Mi nombre es Francesca y en este video vamos a hablar acerca de la resistencia francesa. Pero antes, empecemos por la Segunda Guerra Mundial. Este fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia. Comenzó en 1939 y terminó en 1945. En esta se enfrentaban los aliados y el eje. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en batallas aéreas, navales y terrestres. Gracias a la guerra, alrededor del 2% de la población mundial, lo que equivale a 60 millones de personas, murieron. Y la mayoría de estas fueron civiles. Oficialmente comenzó el 3 de septiembre de 1939. 2 días antes, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a la invasión alemana de Polonia. Aunque la Unión Soviética también ocupó Polonia, cooperó con los alemanes y declaró la guerra solo contra Alemania. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rindió y la guerra terminó oficialmente. Ahora que sabemos brevemente qué fue la Segunda Guerra Mundial, vamos a explicar la resistencia francesa. ¿Qué es la resistencia francesa? La resistencia francesa se la entiende como un conjunto de movimientos y organizaciones de resistencias que se opusieron a la ocupación nazi de Francia y al gobierno de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, incluía la resistencia externa organizada en torno al general de Gaulle el 18 de junio de 1940. Esta incluía las fuerzas de la Francia Libre. Por otro lado, estaba el movimiento de resistencia interna, que apareció durante la ocupación alemana y gradualmente formará alianza. Mi nombre es Florencia y voy a pasar a explicarles en qué consistía la lucha. La lucha consistió por una parte en acciones de información, sabotaje y operaciones militares contra las tropas de ocupación mayoritariamente alemanas y contra las fuerzas del régimen de Vichy. Por otra parte, se trataban aspectos más bien civiles y no violentos, como la existencia de una amplia prensa clandestina, la difusión de folletos, la producción de documentación falsa, la organización de huelgas y manifestaciones, la puesta en marcha de múltiples redes para el salvamiento tanto de prisioneros de guerra evadidos, de refractarios al servicio de trabajo obligatorio y de judíos perseguidos. La resistencia pudo manifestarse tanto en la ciudad como en el campo. Este último sobre todo a raíz del nacimiento de los maquis en la primavera de 1943. La palabra maquis se empezó a utilizar en Francia para hablar de los guerrilleros franceses que lucharon contra los alemanes cuando ocuparon Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se preguntarán, ¿pero y quiénes participaron? El ejército de las sombras reunió a hombres de todos los horizontes, expuesto a una terrible represión por parte de la Oficina Central de Seguridad del Reich, del Servicio Secreto Alemán, de la Wehrmacht, así como de la milicia francesa y de la Policía del Estado francés. Los resistentes fueron hombres y mujeres de todas las edades, aunque a menudo jóvenes. Los estudios apuntan que a pesar de que la resistencia contó con auténticos personajes románticos y bohemios, la gran mayoría de ellos estaban casados, tenían un oficio y una vida de familia. Entre estos cabían destacar universitarios, maestros, periodistas, ingenieros, eclesiásticos, militares, adolescentes de las clases medias y superiores, tanto como obreros, tendedores o artesanos. Todas las capas sociales, todas las sensibilidades políticas, filosóficas y religiosas estaban representadas en el seno de la resistencia. No obstante, los judíos, los demócratas cristianos, los socialistas y los comunistas son los que más llenaban sus filas. Una gran cantidad de extranjeros combatieron con los resistentes franceses. Antifascistas italianos, antinazis alemanes y republicanos españoles refugiados en Francia, inmigrantes polacos y armenios y judíos apátridas. Franceses extranjeros, es de subrayar que a nivel representativo los judíos destacaron dentro de la resistencia, en todos los niveles de responsabilidad y en todas las formas de combate subterráneo. Mi nombre es Sofía y a continuación voy a explicar quién fue el héroe y protagonista destacado de la resistencia francesa. Marcel Pinte tenía 6 años y ya era parte de la resistencia francesa a la ocupación nazi. Llevaba los mensajes secretos y cartas con su mochila escolar a las granjas de los alrededores en el centro de Francia. Fue el héroe más joven de la resistencia francesa. El niño mensajero murió trágicamente en agosto de 1944, cuando una de las armas de la guerrilla explotó por accidente. Su certificado de defunción fue falso para mantener en secreto la existencia de la unidad, pero su memoria fue honrada en el día de armisticio, el 11 de noviembre, en una ceremonia cerca de la ciudad de Limoges, en el centro de Francia. Se convirtió en un agente apodado Kin o el niño pequeño. Un hecho importante a destacar fue la Medalla de la Resistencia. La Medalla de la Resistencia francesa fue instituida en Londres por la orden del 9 de febrero de 1943 del general de Gaulle, jefe de la Francia combatiente. Su finalidad era reconocer los actos destacados de fe y valor que en Francia, en el Imperio y en el extranjero contribuyeron a la resistencia del pueblo francés contra el enemigo y contra sus cómplices desde el 18 de junio de 1940. Es la segunda y única condecoración después de la Orden de la Liberación creada durante la guerra por el general de Gaulle. La Medalla de la Resistencia francesa fue otorgada a aproximadamente 44.000 personas vivas y a otras 20.000 a título póstumo, pertenecientes tanto a los franceses libres como a la resistencia interna. Fue también otorgada a 18 entidades territoriales, a 21 unidades militares de los 3 ejércitos y a otras 15 entidades como
institutos, hospitales, conventos, etc. Esperemos que le haya gustado nuestro video. No olvides darle like, comentar y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Some sunny day, the blue skies drive the dark clouds far